buenas tardes. Continuamos la cuarta jornada de Congreso Futuro, dando inicio al panel Energía y Recursos Naturales. Los próximos años traerán grandes desafíos en materia de energía, desafíos que serán importantes para nuestra supervivencia como especie. En este sentido, Chile tiene enormes ventajas en el terreno de las energías renovables, pero ¿cómo aprovechar de mejor forma nuestro potencial? ¿Continuaremos creciendo de forma sustentable? Para responder a estas preguntas nos acompañan Albert Sasson, doctor en Ciencias Naturales, Daniel Nocera, profesor de Energía, Gianni Kovacevic, inversionista y experto en energías renovables, y Noam Weisbrod, experto en hidrología. Invitamos a pasar al escenario a Albert Sasson, doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de París. Su investigación en microbiología se ha centrado en la microflora de las tierras áridas y en microorganismos. Albert ha participado en diversos programas de la UNESCO, donde actualmente es consejero especial para el director general de la organización. Con ustedes, Albert Sasson. Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y todos y gracias por su presencia. En primer lugar y ante todo quiero agradecer muy sinceramente al senador Guido Gerardi Lauin y vicepresidente del Senado de la República de Chile y también encargado de la Comisión de Desafíos Futuros, Ciencia, Tecnología e Innovación. Claro, es por sí mismo un campo enorme que este Congreso del Futuro trata de abordar de varios ángulos. Ayer de noche decidí de cambiar totalmente de tono, no del tema, y dejar aparte lo que había preparado desde París y mi país de origen, Marruecos, porque después de haber oído, no tantas confieso, pero una proporción bastante grande de las ponencias y de las presentaciones, decidí de tomar el pulso del Congreso, de cierta manera, y de ver cuál es el hilo conductor. Porque quisiera que lo que voy a decir esté, digamos, más o menos en el sendero de este Congreso. Y me parece que lo mejor es seguir lo que está en los paneles y de buscar como hilo conductor el hecho de tomar conciencia. Y ustedes se acuerdan que el doctor Claudio Aranjo dijo que conciencia tenía con y ciencia. Es decir, que con la ciencia, pero claro, también con las ciencias de todas las ramas, de las sociales, de las humanidades y de las ciencias así llamadas duras, podemos abordar, digamos, los problemas que enfrenta la humanidad y que enfrentará los de mañana y las generaciones futuras. Entonces, en primer lugar, quisiera ofrecerles unas reflexiones como, primero, cuando se habla de energía, se habla de una enorme cifra de negocios a nivel global, desde los yacimientos de energía, su producción, su transformación, su utilización por el consumidor. Es una cadena de valor que es enormemente fructífera y entonces nos da un poco, perdimos un poco el equilibrio a ver estas cifras que son casi iguales a las de la industria farmacéutica y hoy día, claro, más en la revolución informática, que también llega a cifras extraordinarias y estos famosos GAFAs, Google, Alphabet, Apple, Facebook, etcétera, y por supuesto Amazon y los que siguen son gigantes que tienen una influencia enorme en el mundo. Entonces, ¿y por qué hemos llegado a esta situación? Yo diría que primero es una evolución. Desde el primer barril de petróleo, de la primera mina de carbón, que fue a la base del motor térmico y de la industria, la revolución industrial primero,
A lo largo de los siglos que han pasado, hemos evolucionado, pero al mismo tiempo estamos haciendo una revolución, como es la revolución precisamente industrial. Y la diferencia entre las dos palabras es una R. Y la R significa, a mi modo de ver, responsabilidad. Por ello, varios oradores han dicho, bueno, ciencia. Pero sabemos desde la Edad Media que muchos pensadores franceses, italianos, el famoso Renacimiento, que ciencia sin conciencia arruina el alma. Es decir, que lo sabíamos desde muchos años. Se ha hablado de Descartes, se ha mencionado Newton. Es decir, que responsabilidad. Y responsabilidad significa, como lo han dicho muchos oradores en esta misma sala, que hay que aplicar la ciencia, que es decir, pasar a la tecnología, que es la hija de la ciencia, pero también tener una postura de reflexión ética, responsable, para ver lo que es bueno o malo, porque todo lo que es factible, técnicamente hablando, no es necesariamente éticamente valuable. Es decir, que tenemos que hacer un poco el papel de un tamiz para ver lo que pasa a través del tamiz y lo que se pone aparte. La segunda reflexión es que cuando se habla de energía, porque hemos hablado esta mañana de alimentación y del despilfarro de alimentos, no en todos los países, ahí hay que matizar. Todos los países no despilfarran la alimentación, pero la mayoría, los ricos, la despilfarran. Entonces, en energía, el primer yacimiento de energía en el mundo es el ahorro. Ahorrar energía puede significar una enorme cantidad de energía que despilfarramos a través de la luz, de no encender la luz, de apagar la luz, de todo lo que se pierde en toda esta cadena de valor desde la mina hasta el consumo. También evolución, pero también revolución. Y voy a citar precisamente, porque no es un hombre, digamos, que ha tenido mucha razón y ha hecho muchos errores, él es el presidente George Bush. Y George Bush decía precisamente que este primer yacimiento de la energía, porque él era de Texas, es decir, sabía lo que era energía. Entonces dijo, es el ahorro de energía. Como dice un gran banquero de la época del general de Gaulle, que murió responsable del Banco Central de Francia, un reloj quebrado tiene razón 2 veces al día. Es decir, que uno puede tener razón a pesar del hecho que el reloj está quebrado. Tercera reflexión es que el motor térmico está condenado. Ya unos países han decidido que en 2020, en 2030 no habrá más motor térmico para los autobuses, para los autos, etcétera, etcétera. Es decir, de nuevo que vamos a hacer la revolución de verdad y pasar a la electricidad. Es decir, los coches eléctricos. Y los países que anticipan, como la China, como unos otros países, Suecia, por ejemplo, y los países escandinavos, ya están en esta revolución de pasar del térmico a la electricidad. Y la electricidad limpia, la electricidad que proviene de fuentes de energía renovables, el sol, el viento, la hidráulica. ¿Cómo vas a tener otra charla sobre este tema? No voy a entrar mucho en detalle, pero quería solamente decirles que aquí en 10 años vamos a pasar de una fase a la otra fase. Y para los países en desarrollo,
es importante que ya todavía deciden de terminar con el coche térmico para pasar al coche eléctrico. ¿Qué significa transferencia de tecnología? ¿Qué transferencia de saber hacer? Y lo digo muy francamente, en un país como el mío de origen, Marruecos, somos el más grande de África, después de Sudáfrica, productor de automóviles. Vamos a llegar a exportar 600 automóviles al año. Da mucho empleo, alrededor de 100.000 empleos se han creado, pero esto no es suficiente para asegurarnos de un crecimiento económico de 6%. Estamos a las 4% y eso no es suficiente. Entonces, la propuesta que hacemos desde la Academia de Ciencias es decir, ahora es el momento para Marruecos de negociar con lo que sea, porque tenemos Renault, Nissan, tenemos Peugeot y todos los que van alrededor de ellos, y acabamos de firmar un acuerdo con BHW Auto Industry de China. Y la China se compromete dentro de 3-4 años de construir una unidad de producción de automóviles eléctricos. Si hacemos este salto, ¿qué significa para un país de este tipo? Significa que vamos a tener un producto de mucho más valor agregado, que se venderá mucho más, que tendrá un mercado que sea el mercado al sur de África del Oeste o al norte de Europa. Entonces, ahí está el cambio, de pasar de un ingreso mediano inferior al ingreso mediano superior. Lo que han hecho España, lo que ha hecho Portugal, es el desafío que tenemos en esta parte de la energía, de pasar poco a poco del petróleo. Eso no significa que vamos a acabar completamente con el petróleo, habrá siempre nuevos yacimientos, pero la idea es que el petróleo tiene que ser reservado a los usos que son dependientes totalmente de este. Pero el transporte se puede hacer de otra manera. Hay el hidrógeno, por supuesto, en la horizonte. Ya Finlandia y ya en Islandia utilizan buses como fuente de energía el hidrógeno. Entonces, aquí también estamos en una evolución y que pasa a la revolución si sabemos tomar las decisiones a tiempo. Y ahí viene otra cosa que se ha dicho aquí o acá: ciencia sí, tecnología sí, pero hay que saber cuándo. El cuándo es muy importante, porque si llegas tarde en la cola estás al final. Si llegas con el pelotón de adelante, esto es más fructífero para el país y para el empleo y para la gente en general. Quinta propuesta de reflexión son precisamente que vamos a llegar en 2020, 2030 a un mix energético, es decir, una mezcla. No sería solamente el petróleo, ni el gas de schiste, ni el carbón, pero sería también las fuentes renovables de energía. Solar, eólico, hidráulico. ¿Sabemos cuáles son los defectos de estas energías renovables? Bueno, primero son recursos naturales gratuitos, es decir, la materia prima es gratuita. Pero hay que almacenar esta energía. En la noche no hay sol, entonces en la noche no se puede almacenar. Sí, durante el día nos ha hecho lo necesario para tener energía almacenada. Y esto se hace con baterías de litio. Aquí se ha dicho que en este país hay litio. Muy bien, y yo sé dónde está, en Atacama. Pero en Atacama también tenéis sol 365 días al año.
pero no 365 noches. Es decir, que aquí el problema fundamental es el almacenamiento de la energía. Por eso la preferencia va al fotovoltaico. Mientras que en Marruecos, por ejemplo, hacemos las dos cosas. Hacemos el fotovoltaico, paneles y paneles en miles de hectáreas, pero también el cilíndrico parabólico que permite a los rayos del sol, y el cilindro sigue el sol durante todo el día para recuperar los rayos y transferirlos a una torre donde se concentra, donde recalienta una solución de aceite con minerales hasta 350 grados para hacer, digamos, tornar una serie de turbinas, y esto es la electricidad que sale de eso. Y el almacenamiento es muy importante, estamos trabajando mucho sobre ello, hay cosas conocidas en la tecnología, pero hay mucho que hacer. Lo mismo con el eólico. Se construyen bastante eólicas en todo el mundo, Pero cuando no hay viento, ¿qué hacemos? Entonces dependemos del viento. Tenemos en todos los países áreas donde hay mucho viento y ahí hay que poner los eólicos. Bien, los ecólogos nos dicen, bueno, el paisaje, etcétera, completamente de acuerdo, pero se puede hacer offshore, digamos, hasta un poco de las playas, de las rías, y de esta manera perjudicar menos al paisaje. Y esto es una fuente que está creciendo de manera increíble. La China está la primera. Vienen los Estados Unidos y después los escandinavios y Francia, algo por ahí. Y también nuestros países en desarrollo están construyendo parques de, digamos, turbinas eólicas, que son monstruos de 90 metros de altura, pero hay una tecnología muy bien reconocida, muy bien hecha. Por ejemplo, los españoles construyen turbinas excelentes, los daneses también. Y no es solamente los Estados Unidos. Y ahí la China está considerado como un mercado importantísimo para el futuro de esta fuente de energía. No iré más porque habrá una charla sobre el tema y no quiero que haya mucha redundancia. El problema es también el nuclear. El nuclear, un país como Francia, que no tiene ni una gota de petróleo, que tiene un poco gas natural, ha decidido en 1960 de ir al nuclear y ha construido uno de los parques más importantes de centrales nucleares después de los Estados Unidos. Y de ahí viene la electricidad que tenemos en Francia. La mayoría de la electricidad viene de estos parques. Si eliminamos los parques, ¿de dónde va a venir la electricidad? Claro, fuentes renovables están en marcha, pero no es suficiente. Por eso el gobierno francés está haciendo una política de eliminación progresiva de las centrales, como lo está haciendo Alemania. Porque el problema del nuclear no produce CO2, eso es verdad, es una cosa limpia, salvo que hay desechos. Y estos desechos son muy difíciles de, digamos, transformar. Me señalan que tengo que concluir. Si dejamos estas fuentes de energía renovables, nos queda, por supuesto, la bioenergía. Allí, de manera muy rápida, sabemos que podemos utilizar los seres vivos, las plantas, los microorganismos, para producir también energía. No voy a contar la historia del almidón transformado en etanol después de fermentación alcohólica, de Brasil, que está un gran poder de azúcar y también de etanol. Hubo este gran debate, ¿cómo se puede atrever de utilizar cultivos comestibles y transformarles en biocombustibles? Es un debate, es verdad, pero eso no ha impedido a los Estados Unidos de seguir con subsidios, y particularmente los estados del Midwest,
que son los estados que finalmente eligen al presidente de los Estados Unidos. Es decir, tienen un poder, una influencia. No estoy pregonando que esto es la verdad, estoy diciendo que es la realidad. Y la realidad se puede transformar con voluntad política. Por eso el señor Obama ha hecho unos pasitos, pinitos, hacia este futuro. Finalmente, como conclusión, y quedando en el ámbito de este Congreso del futuro, pero a veces he pensado del futuro de la ciencia, pero es el futuro de todo, es el futuro de la humanidad, de la ciencia, de la tecnología. Yo diría que terminaré con una frase que nuestro exdirector general de la UNESCO solía decir, el señor Federico Mayor Zaragoza: hay que tener la memoria del futuro, no del pasado. Es decir, que tenemos que anticipar y rápidamente para estar, digamos, al nivel de las esperanzas de la juventud, porque la mayoría de ustedes son jóvenes, y de las generaciones futuras. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Albert Sasson, doctor en Ciencias Naturales. Chile, 12 ciudades, 7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 15 al 21 de enero. Continuamos esta sesión de energía y recursos naturales junto a Daniel Nocera, profesor Patterson-Rockwood de Energía en el Departamento de Química y Biología de la Universidad de Harvard. Daniel es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y ha sido incluido en la lista de 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Bienvenido, Daniel. Hello. It's a pleasure to be here, and today I want to talk about sustainability. And when you think about sustainability, you usually think of the earth. Generalmente pensamos en la tierra, en verde, en ríos y los cielos que son azules. Pero esta idea dice el sustenoceno, dice que no se puede tener cielos azules y pastos verdes a menos que uno se preocupe de lo otro. No solamente la tierra y el medio entorno, también tenemos que preocuparnos de las personas. Y esto nos dice... Let me see if I can get my slides to work. I need help. My slides aren't. Oh, are they moving? No, they're not moving. Hello, back there. Oh, there they go. Now it's working. Y ahora sí está funcionando. No se puede tener una tierra sostenible si es que tenemos pobreza en el mundo. Entonces, si no cuidamos o si no eliminamos la pobreza, yo digo que no se puede tener un pueblo, una tierra sustentable o sostenible. Entonces, la razón para ello... Esto es lo que compleja el problema, es un concepto filosófico que se llama solipsismo. Y el solipsismo es que en este momento ninguno de ustedes existe. Solamente existe porque en mi mente yo permito que usted exista. Y si yo decido que usted no existe en este momento, el salón está vacío. Y así tratamos a la energía.
porque solamente tenemos un concepto de energía para el mundo que vemos, y el mundo que vemos tiene 3.000 millones de personas como nosotros, los que tenemos. Vivimos en un mundo desarrollado, pero el problema es que las personas que no podemos ver, 6.000 millones, son pobres y no tienen acceso a las energías. Entonces, actualmente hay 3.000 millones de personas en el mundo sin ningún acceso a la energía. Y ahora, mientras les estoy hablando, 1,6 mil millones nunca han visto un electrón y un cable, y el otro 1,5 mil millones de personas son usuarios de baja energía o bajos usuarios de energía, y van a nacer 3.000 millones más de personas en el planeta y no van a acabar en este círculo amarillo, el mundo que nosotros conocemos. Ellos nacen al mundo pobre. Entonces, nos gustaría abordar ese problema, uno, como un imperativo moral. La mayoría de las personas dicen que debemos cuidar a los pobres. Nosotros no les ayudamos en realidad, pero por lo menos creemos hacerlo en nuestros corazones. Pero el otro aspecto es lo pragmático, que es, y esto se relaciona al sustenoceno, que si no cuidamos del pobre, no podemos tener un pueblo sostenible o sustentable. Y este es un concepto. Yo soy científico, entonces los científicos siempre destruyen conceptos lindos con ecuaciones. Y aquí podemos ver esta ecuación. Esto describe el uso o consumo de energía. Y si yo conozco la población, si yo sé el Producto Nacional Bruto por persona, la riqueza de un país por persona, y si conozco la intensidad energética, que es cuánta energía requiere o se requiere para hacer crecer mi PNB. Si yo conozco estas tres cifras, puedo calcular el consumo mundial energético. Y esto lo hice hace 10 años. Hace 10 años se podía calcular, parece que lo actualicé en 2012, pero se estaba usando 16 terawatts o teravatios de energía. Y el mundo en el año 2012 tenía una ampolleta, que era una ampolleta de 16 trillones de megavatios, y está encendido siempre y hay que entregarle combustible. Generalmente se le da carbón, petróleo y gas para mantener encendido esta mega ampolleta. Y en 2050 se va a requerir el 16 terawatts más. Tendremos una ampolleta de la potencia doble, pero cuando hice este cálculo supuse que cada partícula de energía que usamos hoy día la vamos a ahorrar en el futuro. Entonces hice el supuesto de que ahorraríamos 16 megavatios, pero necesitan 16 más. Bueno, porque ustedes van a ser buenas personas, van a ahorrar esta energía del futuro, pero sigue siendo insuficiente, y es debido a estos 6.000 millones más personas que van a nacer. Ellos necesitan energía, y cuando se agregan a estas personas a la ecuación, uno ve que va a duplicar su uso de energía. Y esto lo llamo no legado, porque no han heredado un sistema energético. Ustedes aquí sí, porque hay cables en la tierra y los edificios todos tienen un sistema eléctrico, pero en la mayoría del mundo no han hecho tal inversión aún. Y yo digo que todo esto debe estar distribuido para todos, disponible para todos, y sin un gasto enorme. Esto significa sin ingeniería compleja, y la razón está aquí. Así es como yo hago investigación en Harvard. Mis estudiantes inventan cosas. Yo soy profesor, yo me siento ahí y me meto a Google y dibujo estos ploteos de Google, y entro al laboratorio y digo, Miguel, lo que descubrí, esa fue una broma, y me devuelven a la oficina y dicen, ya, vuelva a sentarse. Esta curva es muy interesante. Un Boeing 777, me pregunté cuánto pesa y cuánto costó fabricarlo. Y ese año fabricaron 74, y también hice ese cálculo para
maquinaria y herramientas eléctricas. Entonces tengo que saber el costo por libra, tengo que saber el peso de algo, el costo y cuántos se fabrican, y luego puedo predecir los precios. Lo primero que ve es que nunca se fabrica nada que cueste menos de $10 por libra. Las cosas más baratas son así. Esto no funciona para los fármacos, porque usted invertirá cualquier cantidad de dinero para poder vivir para siempre, porque invierte en la esperanza. Esto tampoco se aplica a la TI. Esto es un CAPEX bajo. Un par de chicos en Harvard están ahí en su internado, en su dormitorio, e inventan Facebook. Pero la energía es alto CAPEX y no hay esperanza. Usted no enchufa algo a la pared y espera que salga energía. Por eso a nadie le gusta invertir en la energía, porque no hay esperanza y no es un bajo CAPEX. Entonces, esta curva funciona para todo. Esto no es broma. Hasta McDonald's tiene un jefe de tecnología y lo llamé, no sé qué tecnología hay en una hamburguesa, pero bueno, tienen un jefe de tecnología y me dice que la hamburguesa cuesta $10 por libra, el peso de la carne, del pan, del queso, del tomate, todo lo que contiene la hamburguesa, y son $10 por libra. Y lo que hacemos en el mundo desarrollado es que construimos una cosa grande, pesa mucho, y cuando se multiplica por $10, eso cuesta varios miles de millones de dólares. Y luego tiene que insertar todo lo demás. Hay mucha infraestructura, la minería, el transporte, la electricidad. Y cuando hacemos cálculos con las personas en la Universidad de Chicago, en la economía, simplemente la economía en base a los combustibles de petróleo, hemos invertido $16 trillones y está todo pagado, completamente pagado. Y por eso lo tenemos que seguir usando. Bueno, aquí podemos ver. Y así es como lo hacemos. Construimos una cosa gigantesca, cuesta mucho dinero y ya está pagado. Así no es como funciona McDonald's. Pensemos en cómo funcionaría McDonald's si es que construyeran su modelo de negocios de la misma forma que construimos el modelo de negocios de la electricidad. Entonces, McDonald's haría una única hamburguesa gigante. Ustedes todos irían a esta hamburguesa, le tomarían un mordisco y volverían a su casa. Así funcionaría. Y hace algunos años empezamos a pensar, ¿podríamos hacer la energía de McDonald's, pero de energía? Ahora, lo que está disponible para todos, ya sea rico o pobre, hay una fuente de energía que les sigue por todos lados, es el sol. Y también las hojas, la hoja toma la luz solar y lo primero que hace cuando le pone agua a una planta es que divide el agua, toma el agua y vuelve a ordenar el agua en hidrógeno y oxígeno, y estos son combustibles de alta energía. Pero la hoja va un paso más allá, porque el hidrógeno es un gas. De noche toma el dióxido de carbono de la atmósfera y genera una biomasa. Y hace algunos años hicimos una hoja artificial donde podíamos tomar silicona y generamos catalistas especiales que, cuando fueron energizados por el sol, podían dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Y debería poderse ver un video aquí, entonces métanse a Sundance Film Festival. Hizo una gran película sobre esta hoja artificial. Eso parece una hamburguesa. Les dije que les iba a dar una hamburguesa. La silicona, el sol golpea la silicona, esa es la hamburguesa, y los catalistas están en la parte superior y la parte inferior. Y ahora yo puedo distribuir esta hoja artificial a todas estas personas alrededor del mundo. Lo pueden poner en un vaso de agua, le llega sol y obtienen hidrógeno y oxígeno. ¿Pero qué van a hacer con el hidrógeno? Esto es lo que haríamos en nuestra sociedad. Inflaríamos globos, porque no tenemos una infraestructura para el hidrógeno. Entonces, hace 2 años tomamos una bacteria
y le insertamos genes, el código genético para que la bacteria respirara o aspirara hidrógeno, y esta bacteria crece con hidrógeno. Su único alimento es hidrógeno de la división del agua vía el sol con estas hojas artificiales. Pero también insertamos genes para aspirar hidrógeno de carbono y luego generaron combustible, y esto es la hoja biónica, y generan combustible líquido y biomasa a 10 veces la eficiencia de fotosíntesis. Entonces nosotros le ganamos a la fotosíntesis natural por un factor de 10. Esta bacteria se pone en agua, toman hidrógeno de la hoja artificial, respiran CO2 y excretan combustible, biocombustible, que luego puede recolectar. Y lo positivo de esto es que no estamos en competencia con cultivos. Esto se puede hacer en el desierto. La bacteria está en un vaso. Y hay otra cosa que se puede pensar también, y es algo que está en el aire, es nitrógeno. El año pasado tomamos una bacteria que tomó hidrógeno de la división del agua, respira o aspira nitrógeno y genera amonia, y ahora puede amoníaco, y puede poner esta bacteria en el suelo, y aquí pueden ver cuáles plantas tienen esta bacteria y cuáles no en la imagen. Entonces esa bacteria toman nitrógeno, hidrógeno, y luego lo que hacen es crecen estos cultivos. En este caso tengo cultivos gigantes, 300% el porcentaje o el tamaño de lo que son normalmente, y rábanos. Y si es que pensamos que nuestro material de inicio son sol, aire y agua, le diré, no necesitamos que tenga agua limpia. Nuestros catalistas también funcionan con orina, siempre y cuando tengan algún tipo de fuente de agua, sol y aire, y tiene estas dos invenciones a su disposición, puede generar combustible y puede alimentar a los pobres, y no necesito esa infraestructura enorme porque los pobres no tienen el dinero para pagar trillones de dólares por ello. Y esto es lo que yo veo como el futuro de nuestro planeta, y los pobres cuidarán de usted, porque usted va a sentir envidia de ellos y va a querer vivir como ellos. Así que, gracias. Agradecemos a Daniel Nocera, profesor de energía en la Universidad de Harvard. Perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. A continuación le damos la bienvenida a Yanni Kovacevic, inversionista y experto en energías renovables. Yanni es autor de numerosos libros y cofundador de Copperbank. Tras más de 15 años invirtiendo en recursos naturales, ha documentado sus intereses en un modelo de negocio único que provee a empresarios e inversionistas. Con ustedes, Yanni Kovacevic. Buen día a todos aquí. My name is Gianni Kovacevic. I come from Vancouver, Proviene de Vancouver, Canadá, and today I'm going to talk about hablar sobre el futuro of your energy. de su energía. My friends in the back have set up my beautiful slides, and what we're looking at here is New York City. This is not possible without energy. Esta es la ciudad de Nueva York. No es posible sin energía. Aquí, como el futuro de la energía va a tener un impacto sobre ustedes, el consumidor. Voy a hablar despacio y muy claramente, entonces mi traductor acá hará un muy buen trabajo y es muy importante.
Tenemos que preguntarnos si este es el comienzo del final de la era del petróleo. En esta imagen que pueden ver aquí se puede ver. Me remonto como historiadora, a mí me encanta la historia, como cuando éramos niños leíamos National Geographic, no como ahora que juegan videojuegos. No, a nosotros, con mi hermano, nos gusta la historia. Esta es la fecha más importante de la historia de energía, porque aquí, en este día, se descubrió petróleo de manera masiva. Este fue el primer geyser de petróleo en el sur de Texas, o de Texas. Muchas personas pensaban que no había nadie, y se perforó ahí por parte de una persona que se llama Anthony Lucas de Croacia, que nació en 1845. Anton Lucic era su nombre, y esto cambió el mundo. Hasta ahora, esto se consideraría una de las plataformas más importantes de petróleo del mundo. Y lo que sucedió ahí es que todas las máquinas que conocemos fueron desarrolladas, los aviones, los trenes, los primeros automóviles. Este es Horatius Drive. Horacio Nelson, en 1903, él comenzó en San Francisco y condujo durante 75 días a Nueva York. Y tengo algo en común con Horacio, porque soy la primera persona en el mundo que condujo un auto eléctrico atravesando Estados Unidos para hacer mi tour de mi libro y comprobar algo en particular. El futuro, mis amigos, es ahora. Y yo hice esto y tuve que demostrarles y tuve que hacerlo. Tuve que realmente decirle con mucha fuerza, y muchos pueden decir que es una publicidad, pero aquí estoy yo cargando mi automóvil y la ruta que tomé. Horacio fue hacia el norte, yo fui hacia el sur. Él fue al norte, yo fui al sur. 1.300 kilómetros. Y les digo aquí que no hubo ningún problema. Las personas me preguntan sobre el cambio climático. Hay personas en el mundo que no creen en el cambio climático. Y hay aquellos quienes creen que tenemos que hacer algo al respecto. Me dicen a mí, Johnny, tú eres experto en energía. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo correcto? Cuando vemos este señor en esta imagen, él no cree en el cambio climático. Yo creo como un cliente que es la conveniencia del futuro que yo tendré, yo, mi familia y todos mis amigos, todo el mundo. Este auto es el London Cab, el taxi de Londres, ¿cierto? Todos quienes conocen Londres han estado en uno de esos, pero son a diésel. No se podrá comprar uno a menos que es eléctrico. Lo interesante aquí es que esta empresa inglesa, que fue adquirido por los chinos, ya no es inglés. Los chinos son líderes en este ámbito. Ahora, lo que les digo a las personas es que hay que entender y respetar la magnitud de lo que representa este automóvil en todas sus facetas. Este es Londres, tenemos este problema en el mundo, sin embargo. Entonces pueden hablar del cambio climático, pero lo más importante es su comodidad. Queremos eliminar esto. Y no es posible a menos de que de a poquito nos alejamos de cosas que quemamos. Los líderes en este ámbito son los chinos. Aquí este gráfico lo menciona. Nadie creía que China iba a ser el dragón que es ahora. 13 trillones de dólares de exportaciones. No es si es que sucede, sino que cuándo va a ser la mayor economía del mundo. Ahora, ¿qué se ve acá? Este es un mapa de todos los países que dependen de exportaciones de petróleo. O sea, venden petróleo. Les encanta el precio alto del petróleo. Pero yo les sugiero que cada país que no se puede visualizar aquí prefieren alejarse del petróleo o tener bajos precios del petróleo. Alemania, Japón, Chile. Ahora, petróleo fue descubierto en Arabia Saudita en 1938. Este hallazgo fue tan prolífico que Estados Unidos enviaban a los geólogos ahí a este país y les preguntaban, por favor, díganos la significancia o la importancia de lo que ocurrió en Arabia Saudita en 1938. Y dijeron, este es el mejor premio de toda la historia. Yo les sugiero y les pregunto a ustedes, ¿qué podría ser un premio mayor que esto? Algo tan magnífico que va a permitirnos a todos alejarnos de los combustibles fósiles. Y nos dicen que la demanda, nosotros los consumidores,
va a continuar creciendo para siempre. Yo no creo eso cuando se coloca la innovación ahí, la tecnología, el cambio de combustible, lo que estamos mencionando aquí en este Congreso del Futuro. Y esto confunde a las personas. Pero ¿hacia dónde vamos? Creo que, mira, piensen en esto. ¿Qué es la energía? Casi todas las cosas que se compran provienen o vienen con cierta electricidad. Veamos esto. Es hermoso, realmente. What if everything? You get the point? ¿Me entienden, verdad? Casi todas las cosas que se compran provienen con un cable eléctrico. ¿Y qué va a suceder en el futuro? Es que vamos a cambiar de aquellas cosas que están creadas de petróleo hacia las cosas que son creadas con un cable. Gran petróleo tenía un negocio de 100 años con la industria, donde vemos el futuro del automóvil y no ha cambiado. ¿Saben que hay 6 a 7 mil componentes en un auto eléctrico? Miren, ahí están todas las partes. Aquí está el problema con esa industria. No hay muffler, silenciador, no hay bujía, no hay correa, no hay cadena, no hay servicio. ¿Y cómo se puede hacer un auto ahora? Este es el auto eléctrico. Tiene 100 cosas importantes. Esas piezas. Pero eso es lo que estamos fabricando. No solamente hay presión gubernamental sobre esto, pero también están las cosas que los preocupan. Estoy hablando sobre las cosas incumbentes. La industria automotriz. Es el Big Tech, la tecnología grande, que es más importante que todos los negocios incumbentes. ¿Quién lidera a quién? Si vemos las empresas más grandes del mundo, son todas del ámbito tecnológico. Si vemos esta lista, durante los últimos 100 años, aún así sería el petróleo. Pero ya no tecnología e innovación. Es ahora. Hay 5 trillones de dólares de dinero que se invierten para poder alejarnos de combustibles fósiles. Pero ¿qué pasaría? Yo sugiero a todos, no importa cuál, si le gusta lo verde y ambiental, lo que tienen que aceptar cuando nos alejamos del combustible fósil, vamos a utilizar electricidad. Y esta electricidad necesita cobre. La ciencia es algo que no podemos cambiar. Aquellos que nos conocen mejor, quienes han dependido de esto por mucho tiempo, lo saben. Esta persona, señor Mohammed bin Saud, ¿están de acuerdo que este es el estado más grande de petróleo en el mundo? ¿Están de acuerdo que tiene 100 años de reservas o depósitos de este producto? Pero la gente no se da cuenta que ahora están entrando en otros ámbitos ahora, tecnología. Lo que era Arabia Saudita durante 150 años es lo que Chile, Perú y lugares que tiene cobre. El cobre es la necesidad absoluta para el futuro de la energía, porque toda la energía verde o limpia, no importa cómo lo consideren, se genera por electricidad. Tiene que tener cobre. Y le doy un raciocinio eléctrico. La motorización es donde se utiliza la energía. 55% de todo lo que se consume en el mundo es en automóviles y cuando se cambia esto se utiliza electricidad. Cuando se crea un motor eléctrico mucho más eficiente se utiliza más cobre. Si vemos aquí los paneles solares y eólicos, veo cobre, 500% más cobre cada vez que hay un parque de eólicos. Tiene 10 veces más cobre que otras formas convencionales de generación. Y si vemos la eficiencia acá, no me gusta la matemática, no me gustaba mucho, hay fórmulas muy complicadas, pero el punto es que cuando se crea algo que es eléctrico y se hace más eficiente, se retira el aluminio y se utiliza el cobre.
Y por supuesto, la cuarta aquí, la mano invisible. En cada pueblo van a haber más y más cobre. Es increíble, irreemplazable y reciclable infinitamente. Julio César nunca votó sobre Napoleón Bonaparte tampoco. Hasta el día de hoy, si uno tiene cobre, se recicla casi toda. Y vamos a necesitar mucho más en el futuro. ¿Pero de dónde proviene? Si la demanda de estos dos productos es totalmente diferente, le voy a contar otro secreto que la mayoría de la gente no lo sabe. Ya no es un secreto, es un hecho. Los suministros de petróleo del mundo vienen de 4.700.000 pozos. 50% del cobre primario proviene de 25 minas de cobre. Muy especial. Lo que tienen aquí en sus industrias acá es extremadamente especial y tendrá mayor valor. Y es una necesidad extrema para toda la humanidad. Hay que recordar esto para siempre. Cuando se habla sobre la toma de decisiones en el mundo del petróleo, tendremos que tener un estadio de personas en gestión. Pero en el mundo del cobre hay muy pocas personas porque es muy poco frecuente, es raro, solamente ocurre en pequeñas cantidades en algunos lugares. Entonces, piensen en la energía. Se me está acabando el tiempo, pero... Mi última imagen de Santiago. Lo que les sugiero es que el futuro de la energía y ustedes serán los ganadores. Y la calidad de su vida, porque si quieren aire limpio como esta en Santiago y en todas partes del mundo, necesitan más y más electricidad. Yo soy Johnny Kozasovich, es una copia de mi libro en audible.com, ahí estará, pueden seguirme en Twitter también. Y recuerden, todos los jóvenes acá necesitan aprender sobre la electricidad. Muchas gracias. Agradecemos a Yanni Kovacevic, inversionista y experto en energías renovables. Chile, 12 ciudades, 7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 15 al 21 de enero. Para continuar con la conversación, queremos saludar a Noam Weisbrod, experto en hidrología. Noam es director del Instituto Zuckerberg para Investigación de Aguas. Su investigación se centra en hidrología de contaminantes, en particular en flujo de fractura y transporte coloidal. Bienvenido, Noam. Muchas gracias. Quisiera agradecer a los organizadores del evento y a ustedes por venir a escucharme. El título de mi presentación es Desafíos de seguridad de agua y alimentos alrededor del mundo, y voy a tratar de abordar esto muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero un par de cosas. Primero que todo, quisiera presentarles el problema general, el nexo de agua, alimento, energía y sanidad. Voy a enfocarme en agua y en alimento y en algunos puntos destacados, y luego voy a entrar en detalle en nuestra región. Provengo de Israel y vamos a estudiar algunas maneras para un mejor manejo o gestión, y también voy a tratar de terminar con mi perspectiva personal. Creo que todos los que están aquí presentes saben que el agua se ha convertido en un gran problema y está creciendo cada vez más.
Voy a mencionar un informe reciente que se publicó el año pasado por la ONU, prediciendo que en 30 años 45% de la población mundial vivirá bajo escasez de agua. 45% de la población mundial son muchas personas y tenemos que abordarlo. Provengo de una región que tiene escasez de agua desde que se inició nuestro país, entonces hemos tenido que encontrar algunas soluciones para ello. También vale la pena recordar que cuando hablamos de áreas áridas, las personas piensan de áreas áridas en varios lugares, hablamos de más de 40% de la zona terrestre y 35% de la población mundial que también está creciendo. Muchas personas viven en zonas áridas y la razón principal por el problema es bastante obvia. Sabemos que vivimos en tiempos donde hay un crecimiento poblacional importante, hay diversos modelos que pueden ver aquí que entregan diversos valores y cifras, pero en general hay un crecimiento poblacional importante y al hablar del crecimiento poblacional hablamos de más personas y más personas requieren más alimento y más alimento requiere más agua, mucha agua. Para recordar que debemos producir 1 kilo de carne, requerimos entre 5.000 y 20.000 litros de agua. Es mucha agua. Y al hablar del agua que bebemos alrededor de 3 a 5 litros al día. Pero el agua que se requiere para cultivar la comida es entre 2.000 y 5.000 litros al día. Entonces, la mayoría del agua se usa para la producción alimentaria. Otra cosa que vale la pena recordar es que al hablar del crecimiento poblacional estamos hablando particularmente de países en desarrollo, países débiles. Y estos países tienen problemas importantes o el problema mayor para estos países son el agua y el alimento. Esta presentación no tiene que ver con el crisis de agua en países en vías de desarrollo. Eso requeriría otra presentación. Pero voy a mostrarles algunas cifras para poder entender dónde nos ubicamos. 1,5 millones de niños mueren todos los años debido a enfermedades en base al agua y se pierden muchos días días escolares debido a enfermedades ligadas al agua. Es un problema importante en estos países. Y decidí mostrarles estas imágenes para demostrar que no tiene que ser médico ni tampoco un profesor de hidrología, que si usted toma o bebe el agua que están en estas dos imágenes inferiores, lo más probable es que vaya a quedar enfermo. Estas fotos las tomamos en expediciones que hicimos con nuestros estudiantes en aldeas rurales en África. Si yo hubiese hecho esta presentación hace 15 años, la falta del agua era considerado ser un problema de países pobres, como los países que vemos o que vimos en la diapositiva anterior. Pero ahora sabemos que ya no es el caso. Tenemos problemas hídricas importantes, incluso en los Estados Unidos. En la parte occidental de los Estados Unidos, en los últimos 5 a 6 años ha habido una sequía significativa y vemos problemas hídricas importantes, particularmente en California, pero no solamente en esa zona. Entonces ya no es un problema solamente de los países pobres. Las razones son que hemos visto el crecimiento poblacional, pero también la desertificación, cambio climático, no importa si el cambio climático es parte de un ciclo natural o como resultado de actividad humana. Tenemos cambio climático y hay sequías, eventos extremos, temporadas poco usuales y, por supuesto, el estilo de vida que va cada vez más subiendo requiere más agua. Entonces, el tener dinero pero no tener agua llegó a ser un problema muy común.
¿Para qué se usa el agua? Ya se los mencioné. Cada país tiene un diagrama un poco diferente, pero entre el 70 a 75% del agua que se usa alrededor del mundo es para la agricultura, para producción de alimentos. Creo que podemos decir que la eficiencia del uso del agua en la agricultura esto es el jugador más importante de la escasez hídrica en el mundo. O podemos ver que la seguridad de alimentos y del agua son dos caras de la misma moneda, porque si ahorramos agua para la producción de alimentos, estaríamos haciendo un gran cambio. El uso de irrigación o riego sabio es una buena idea porque la eficiencia de riego es importante, aunque hay una baja adopción alrededor del mundo, incluso en países desarrollados. Vemos los casos extremos de China e India que riegan mucho más que cualquier otro país, generalmente porque tienen una gran población y la eficiencia de riego es menos de 10% del riego generalizado. Entonces hay mucho espacio para poder mejorar. Tenemos muchas oportunidades para mejorar. Y vamos a hacer un zoom a mi región. Es una imagen satelital del Mediterráneo. Pueden ver el delta del Nilo a la izquierda, el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. Y no tiene que ser experto en un profesor de hidrología para decir que vivimos en una zona árida. Y esto significa que la exigencia, la demanda y el consumo del agua es mucho más de la reposición natural. Y lo más importante que se puede hacer para abordar la situación es ver el agua como un commodity en escasez. Y si vemos el agua como una commodity en escasez, podemos resolver muchos problemas y mejorar la situación. Esto es muy importante. ¿Qué podemos para administrar de mejor manera nuestra agua? Bueno, la distribución en el país, por supuesto, en Chile todos saben mejor que yo que hay mucha agua en el sur y el norte contiene el desierto más seco del mundo. Entonces, imagínense si pudieran mezclar el suministro de agua entre el norte y el sur. Solucionaría muchos problemas. Y ahora Israel es un país mucho más pequeño. Hicimos lo siguiente. La optimización y el uso de recursos naturales es muy importante. Y aquí tenemos grandes oportunidades de mejora. Estoy hablando de la cantidad y la calidad. En muchos casos, el problema no es que no tenemos suficiente agua. El problema es que el agua que sí tenemos se está contaminando o está quedando muy salada y no se puede beber o no se puede usar. Entonces, la calidad es muy importante. La legislación, la educación también son muy importantes, pero no tengo tiempo para abordar esos puntos. Voy a mencionar solamente que en Israel, mediante la educación pudimos ahorrar 15% en un año del consumo hídrico anual, que es la cantidad de lo que se produciría en una planta muy grande desalinizadora. Entonces, en la educación se puede hacer mucho, con la tecnología también. Esta presentación es muy corta, no puedo hablar sobre todos estos temas, pero voy a mencionar recursos naturales y la tecnología que están vinculadas, por supuesto. Vamos a hablar del equilibrio del agua. Es muy sencillo. Queremos minimizar el output y maximizar el input. Es muy sencillo. Para minimizar el output significa debemos minimizar la evapotranspiración. La mayoría del agua se pierde mediante agua que se transfiere a la atmósfera mediante la evapotranspiración o la evaporación. Si podemos evitar eso, podemos ahorrar mucha agua. La captura de aguas de inundaciones también son muy importantes. Cuando llueve, llueve mucho y mucha de esa agua queda en el agua o en lagos salados también. Y también la agricultura adecuada es muy importante. Esta es una aldea
agrícola en la zona sur de Israel. Es una zona muy árida y una zona agrícola. Todos los invernaderos en esta aldea y todos estos aldeanos subsisten de la agricultura. Toda la agricultura se lleva a cabo en invernaderos y hay mucho riego por goteo que ahorra mucha agua y permiten estas actividades agrícolas incluso en un lugar tan seco como este. Y no tengo tiempo para discutir en mayor detalle todos los ejercicios que hacemos. Y el riego por goteo o por gota se inició en la década de los 60 y ahora es un patente multimillonario. Hay muchas empresas que lo usan, pero la clave es entregar el agua a las plantas cuando la necesitan y dónde la necesitan. De esta manera se obtiene un riego muy eficiente, con una eficiencia de 90% o más, y la mayor cantidad de cultivo posible. Y este cambio fue en un año nada más. Y como pueden ver, la adopción de este método sigue siendo muy bajo. Sin entrar en mayor detalle, si recordamos dos frases: más cultivos por unidad y más cultivos por gota, podríamos hacer mucho. Y este gráfico también muestra lo que podríamos hacer. Este es el consumo de agua per cápita en Israel desde los 50 hasta hoy. Y pueden ver que el país redujo su consumo de agua a menos del 50% de lo que era hace 50 años. Y con esta diapositiva creo que es evidente que la eficiencia del consumo del agua tal vez no sea una solución completa, pero es una solución parcial muy buena que puede mejorar la situación de manera importante. Otro tema es la producción de agua nueva. Y cuando digo producción de agua nueva, hay dos temas muy diferentes. Uno es el reuso de aguas servidas o aguas grises tratada, y la segunda es desalinización. Y entonces, aguas servidas tratadas significa que estamos recolectando nuestras aguas grises y usándolas, tratándolas y reutilizándolas para la agricultura. Y hoy tenemos tecnología que nos permite tratar el agua hasta que llegue a un nivel muy alto de purificación, y en algunos países se bebe el agua tratado de aguas grises. En Israel sigue siendo ilegal, pero es posible hacerlo. Pero como pueden ver, en Israel estamos reutilizando 90% de nuestras aguas grises y negras de las casas, y estamos tratando el agua. Y esto es mucho más que cualquier otro país. Se utiliza una y otra vez, y si es que se estudia el consumo de agua del sector regional o local agrícola, cuando empezamos a usar este tratamiento del agua, todo el agua era agua potable, y a partir de la mitad de los años 90 vemos menos y menos agua potable y más agua tratada, reutilizada, que se está usando para la agricultura, y esto ahorra, por supuesto, mucha agua. Ahora, debo mencionar que cuando estamos haciendo algo así, cuando empleamos tecnologías nuevas, la investigación es obligatoria. Debemos asegurarnos de que no estemos generando daño, ya sea a largo plazo o a corto plazo, a nuestros suelos, al agua subterráneo y, por supuesto, a nuestros cultivos. Y hay mucha investigación que se está asegurando que no estemos generando daños. Vamos a hablar de la desalinización. Esta fue la portada de una antigua revista de Time. No tiene que ser pez para poder beber agua de mar. Y en Israel, hasta 2004, si usted quería beber agua de mar, tenía que ser un pez. Pero 12 años después estamos desalinizando más de 600 millones de metros cúbicos al año, que es casi
75% del agua potable del Estado, y eso significa que nos hemos liberado casi completamente del tema de cambio climático, porque la desalinización es lo mismo, ya sea si el año fue un año árido o un año húmedo. Entonces esto cambió el equilibrio del agua para Israel. Entonces, para explicar la desalinización, que es la osmosis inversa, que ha progresado mucho desde el final de las décadas de los 60, la osmosis inversa, así es como se ven las plantas hoy en día. Hay mucha ciencia que se ha invertido en la mejora de la osmosis por inversión para la desalinización, para que sea más eficiente, más barato. Estas son algunas actividades que se están llevando a cabo para mejorar la tecnología desalinizadora. En resumen, creo que hemos visto, y espero que en esta presentación pude convencerles que el agua es un recurso muy valioso, pero es un recurso muy escaso y también es inestable y frágil. Por lo tanto, la conciencia, la educación, innovación y la tecnología son muy importantes para poder abordar este tema. Y la crisis alimentaria y de agua que acabo de abordar es algo que no podemos prevenir. Hay demasiados factores que no podemos cambiar, pero sí hay mucho que podemos hacer y debemos hacer. Si todos los parámetros funcionaran en conjunto, la industria, los agricultores, los tomadores de decisiones, los investigadores, y si todos trabajaran en conjunto, creo que podríamos hacer un trabajo mucho mejor de lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, para poder prevenir errores críticos, desafortunadamente hay muchos ejemplos de errores críticos que en muchas ocasiones son irreparables o que debe invertir miles de millones de dólares para poder revertir la situación a lo que era anteriormente. La investigación es esencial y muchas personas tratan de ahorrar dinero en la parte de investigación y el precio en el ahorro de inversión es muy alto. Entonces, no podemos suponer que una tecnología que se usó de manera efectiva en un lugar pueda usarse de manera efectiva en otro lugar. Debemos investigarlo, explorarlo, llegar a las conclusiones correctas. Como alguien que representa la academia, creo que podemos y debemos mejorar esta crisis global de agua y alimentos. También quisiera agradecerles una vez más por estar aquí y a los organizadores de este evento tan maravilloso. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Noam Weisbrod, experto en hidrología, y reiteramos también los agradecimientos para Albert, Daniel y Gianni por sus interesantes ponencias. Les recordamos que pueden seguirnos desde todos los rincones del país a través de nuestra señal streaming en www.congresodelfuturo.cl. Estamos transmitiendo también a través de los canales 107 y 701 de BTR, canales 157 y 1157 de DirecTV y canal del Senado. Los invitamos a unirse también a la conversación en redes sociales usando el hashtag Congreso Futuro 2018.